Bueno, buen día para todos. Vamos a empezar ya formalmente esta clase de series de tiempo, ya entrando un poco más en la temática como tal. Vamos a empezar con algo que es análisis básico de las series de tiempo. Como les voy a decir al final de la presentación, la bibliografía es el capítulo 10 del libro de Walters, ¿de acuerdo? Bueno, una característica fundamental de las series de tiempo es que, como su nombre lo indica, tienen un comportamiento temporal, ¿de acuerdo? O sea, algo que diferencia, y yo sé que es una característica obvia, pero algo que diferencia a las series de tiempo del análisis de corte transversal, que ya vimos que es cierto, es que tienen un orden temporal, ¿no? Hay siempre un valor o un comportamiento de una variable, ¿cierto? En un momento dado del tiempo, y esa misma variable tiene otro comportamiento en otro momento del tiempo. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante reconocer siempre que el pasado de una serie afecta de manera especial el presente y el futuro de una serie, pero esto no sucede a la inversa, es decir, el futuro no afecta el pasado. Esto es lo que hace que las series de tiempo sean interesantes de estudiar, ¿no? Y es justamente determinar cómo el pasado de una variable puede explicar el comportamiento presente, qué tanto lo explica, ¿no? Qué tanto el presente puede comportarse de acuerdo al pasado en general. Un aspecto importante dentro de las series de tiempo es el concepto de aleatoriedad, el cual se concibe de forma diferente o un poco diferente con respecto al análisis de corte transversal, ¿de acuerdo? Porque en el análisis de corte transversal, recordemos que la aleatoriedad hace referencia a cómo se selecciona la muestra, ¿no? Y la muestra se selecciona de forma aleatoria, que es aleatoria al azar, ¿no? Que dentro de un conjunto de individuos que hacen parte de una población, ¿de acuerdo? Todos los individuos de ese conjunto, tanto este individuo, como este o como cualquiera de ellos, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados dentro de una muestra, ¿no? Y esos deben de ser seleccionados de forma al azar. La aleatoriedad es concebida de esa manera en el corte transversal, pero en las series de tiempo no es posible aplicar este concepto propiamente dicho. ¿De acuerdo? Porque uno no tiene años aleatorios para escoger. Uno no dice, bueno, voy a escoger el 2005 y de manera aleatoria ahora escojo el 2018 y de manera aleatoria escojo en 1950. O uno no tiene varias medidas de una misma variable, es decir, uno no encuentra que la inflación la calcula de una manera, qué sé yo, el DANE, de otra manera el Banco de la República, de otra manera el Ministerio de Hacienda, de otra manera el gobierno. No, es una sola variable. Entonces la aleatoriedad no se puede aplicar de tal forma o de la forma como se aplica en el corte transversal, no se puede aplicar a las series de tiempo. ¿De acuerdo? La aleatoriedad en las series de tiempo se concibe más desde otro punto de vista, que es cuál, que es el tema de los resultados. ¿Qué pasa? Los resultados de una variable son inciertos. Yo no puedo saber con anticipación qué va a pasar mañana. ¿De acuerdo? Es incierto. Yo sé que el pasado influye en el presente y en el futuro, pero no voy a saber qué tanto influye para poder determinar si o cuál será el comportamiento de mañana. Para eso hay modelos, ¿cierto? Vamos a ver algunos, pero para eso hay modelos econométricos que nos permiten determinar qué pasará mañana. Pero ojo, esos modelos no me dicen la realidad total, porque yo no puedo saber si no hasta mañana, ¿cierto? Yo no puedo saber qué fue lo que verdaderamente pasó. Entonces mañana yo puedo decir, bueno, ya estoy parado en el mañana, lo cual ya no es futuro, sino que es presente o pasado. Entonces yo ahí voy a comparar la realidad con lo que yo pronostiqué que iba a pasar.
y ahí sí puedo saber si sí estoy pronosticando bien o no. Entonces, la aleatoriedad en las series de tiempo es concebida más como esos resultados inciertos de ciertas variables, ¿sí? Esos resultados que yo no sé qué pasará mañana. Entonces, como yo no sé qué pasará con el comportamiento de dichas variables, estas variables deben verse como variables aleatorias, porque no puedo saber qué va a pasar. En ese sentido, digamos, o resumiendo un poco, entonces la aleatoriedad en las series de tiempo es concebida como la incertidumbre, si se quiere, como la incertidumbre, perdón, de lo que pasará mañana. A una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo se les conoce o se les llama un proceso estocástico o un proceso aleatorio. Fíjense que la palabra estocástico es sinónimo de aleatorio, ¿no? Entonces, todas las series de tiempo por naturaleza son ¿qué? Son aleatorias. ¿De acuerdo? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé cuál será el futuro realmente. Yo puedo acercarme a él, predecir algo, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, todas las series por naturaleza son aleatorias. Y cuando estamos hablando de una variable de series de tiempo, pues necesariamente tienen que ser indexadas en el tiempo. Por lo tanto, en las series de tiempo siempre vamos a trabajar con variables aleatorias que están indexadas en el tiempo. A esas variables aleatorias que están indexadas en el tiempo se les conoce como procesos estocásticos o procesos aleatorios, o también conocido como procesos de series de tiempo. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar sobre un proceso estocástico o sobre un proceso aleatorio, de nuevo estamos hablando de ¿qué? De un proceso de series de tiempo o de una variable de series de tiempo. ¿Listo? Hay dos tipos de modelos muy comunes en las series de tiempo, que son los modelos estáticos y los modelos de rezagos distribuidos finitos. Los estáticos hacen referencia básicamente, o lo que hacen mejor es medir la relación de dos variables en un momento t. Ojo, medir la relación de dos variables en un momento t. T puede ser cualquier año, 2020 o 2019. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que hacen los modelos estáticos? Pues entonces tenemos y sub t, ojo con el t, ¿cierto? Está en función de qué? De zt, también, ojo con el t, ¿no? Miden la relación, beta 1, ¿qué va a hacer? Va a medir la relación entre quién? Entre z y y. ¿Cuándo? En el momento t. 2020, 2019, el año que sea. ¿De acuerdo? Estos modelos son importantes, o esos modelos se proponen cuando un cambio en z, en este caso z es nuestra variable explicativa o independiente, ¿cierto? Cuando un cambio en z en el momento t ejerce un efecto inmediato sobre y, ¿no? Un cambio de z en el momento t ejerce un cambio en el mismo t, en el mismo periodo, inmediato en y, ¿no? Entonces beta, ¿qué va a ser? Pues beta va a ser igual, beta 1 va a ser igual a la variación de y sub t sobre la variación de zt. En cierta medida, ¿no? Beta 1 se puede expresar así. Entonces, y y z son contemporáneos, y esto viene del hecho de que representan una relación con igual periodo de tiempo. Eso por el lado de los modelos estáticos. Pero fíjense que los modelos estáticos se parecen mucho a los modelos de corte transversal, ¿no? Tengamos en cuenta eso, claro. Simplemente que estamos diciendo acá que el comportamiento de y, que puede ser el PIB, por ejemplo, está siendo explicado por el comportamiento de la inflación del mismo periodo. Ojo, del mismo periodo, ¿no? La inflación del 2020, ¿cómo afecta al PIB del 2020? No estamos diciendo que el pasado del PIB ni el pasado de la inflación están explicando el PIB. ¿Listo? Y los segundos modelos, o el segundo modelo mejor, ¿cierto? Es el modelo de rezagos distribuidos finitos. Y básicamente en este tipo de modelos se permite que una o más variables influyan en y
¿cierto? Afecten a Y, una o más variables influyen en Y de forma rezagada. Entonces ya no estamos hablando del mismo periodo de T, ¿cierto? ZT, cómo afecta a YT, sino ZT en el periodo anterior, cómo afecta a Y sub T, o ZT dos periodos anteriores, cómo afectan a Y sub T. Por ejemplo, si T fuera el 2020, entonces, cómo el Z del 2020 afecta al Y del 2020, cómo el Z del 2019, porque es T-1, afecta al Y del 2020, y cómo el Z del 2018, porque es T-2, afecta al Y del 2020. Y estos realmente son los efectos que más nos interesan, ¿no? Estos efectos distribuidos en el tiempo y que más se estudian en las series de tiempo, ¿no? Porque eso es lo que me permite determinar es como el pasado de esas variables, qué tanta inferencia tiene el pasado sobre el presente. En este caso, como tenemos dos rezagos de la variable z, que es la variable independiente, podemos decir que tenemos un modelo de rezagos distribuidos finitos de orden 2, ¿no? De orden 2. La pregunta es, ¿y cómo interpretamos estos modelos, que son finalmente los más interesantes? Pues también se pueden interpretar de dos formas, ¿sí? Como efectos marginales y como efectos acumulados. ¿Listo? Como efectos marginales y como efectos acumulados. Como efectos marginales, o sea, todos sabemos que es un efecto marginal, ¿no? Que es un cambio marginal, ¿no? Un cambio marginal hace referencia básicamente a cómo cambia Y debido a un incremento marginal de una unidad en este caso en Z, ¿no? Entonces, para poder determinar esto, vamos a partir del supuesto de que Z, ¿cierto? Que es esta que está acá, esta y esta, ¿verdad? Z es igual a C, pero aquí está mal, ¿cierto? En YT, eso es una T, pero en YT, Z es igual a C más 1. En el mismo periodo que está acá, Z en este caso, ZT es igual a C más 1. Y después vuelve a C, ¿no? Aquí como no es igual, aquí este menos 1, aquí será C, y aquí también será C. Aquí será C, C, y aquí será C a la menos 1. Vamos a copiar esto. Y seguimos acá. Entonces, si esto es cierto, si en Z, entonces empecemos por este punto primero. Por YT. Entonces, YT será igual a ¿qué? A delta 0, a alfa 0, perdón, más delta 0, C más 1. ¿Por qué C más 1? Porque en T, Z es igual a C más 1. Delta 1 C, ¿por qué C? Porque en cualquier valor diferente a T, Z será igual a C, entonces por eso escribimos C igual en T2. ¿Listo? ¿Qué pasa en T más 1? Un periodo adicional, por así decirlo, un periodo adelante. Alfa 0 más alfa 1C, fíjese que ya no es C más 1. ¿Por qué no es C más 1? Porque este T más 1 ya no me coincide, ya es T, ¿sí? Ya es T, ya no me coincide. Pero el T más 1 sí me coincide con este T a la menos 1, y por eso ahí ponemos C más 1, más delta 2C. ¿Y qué pasa con la 3? T2, ¿cierto? Delta 0 más delta 0C, más delta 1C. Este 2 me coincide con este 2, entonces ahí pongo el C más 1, y los demás no. ¿Y qué pasa en T más 3? En T más 3 no hay C más 1, porque nomás tenemos 3 periodos, 1 y 2. Entonces todos van a ser ¿qué? C, C, C. En T más 3 lo que sucede es que se pierde ese efecto temporal, ya desaparece el efecto temporal, ¿de acuerdo? Ya se vuelve al valor inicial. Todo el efecto temporal se ha revertido en el tiempo. De nuevo, ¿por qué? Porque solamente se incluyen dos rezagos. ¿Y qué pasa en T-1?
Como no hay ninguno acá, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser este con el más 1, por así decirlo, así como hicimos los otros. Entonces todo va con C, ¿de acuerdo? De nuevo, efectos marginales, ¿no? Efectos marginales es que cómo responde Y ante cambios unitarios, en este caso en Z. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver, y bueno, ¿qué pasa en YT, en el presente? Entonces, para yo poder saber qué pasa en el presente, tengo que restarle el periodo anterior, que sería YT a la menos 1. Entonces, si yo resto este menos este, pues esto con esto se va, este con este se va, este con este se va, ¿qué me queda? Multiplico esto, lo distribuyo, y luego se va este con este, ¿y qué me va a quedar? Delta 0. ¿Qué es delta 0? Entonces, delta 0 es el parámetro que acompaña a quién, a ZT. Ojo, T con T, ¿no? T con T. Entonces, delta 0 en este caso me está midiendo el cambio inmediato. El cambio inmediato en Y, ¿no? ¿Debido a qué? Al aumento de una unidad en Z, en el periodo T, en el mismo periodo. Eso se puede decir que es el modelo estático, ¿no? Es el mismo periodo. A ese cambio o a delta 0, en ese caso, pues se denomina la propensión de impacto o el multiplicador de impacto. ¿Qué pasa en un periodo después, cuando yo resto? Yt a la menos 1, yt a la más 1, perdón, menos yt a la menos 1, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, si yo resto todo eso de nuevo, igual como lo hice ahora, me va a quedar delta 1. ¿Listo? ¿Y qué me mide delta 1? Entonces, delta 1 es el que acompaña a ¿quién? A zt a la menos 1, un periodo atrás, ¿no? Entonces, delta 1 me está midiendo el cambio en Y, un periodo después de la modificación temporal o el cambio en Z. Entonces ya es como Z, perdón, del periodo anterior me afecta al Z del periodo actual. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué pasa en YT a la menos 2? YT a la menos 2 menos YT a la menos 1. De nuevo, borro todo, ¿cierto? ¿Qué me queda? Delta 2. ¿Qué es delta 2? El cambio en Y, ¿qué? Dos periodos, ¿cierto? Dos periodos después de la modificación temporal. ¿Por qué? Porque delta 2 es el parámetro que acompaña a ¿quién? A Z2. Por lo tanto, delta 2 me mide la relación entre dos periodos rezagados de Z con el presente de Y. Esto cuando yo resto YT más 3 menos YT a la menos 1, pues se va todo y eso me va a dar 0, ¿no? De nuevo, ¿por qué? Porque ahí T vuelve al valor inicial, o más bien Z vuelve al valor inicial, todo el efecto temporal se ha desaparecido, ha revertido, porque solo se incluyen dos rezagos. Generalmente el pasado más cercano, como ya les comentaba antes, es el que tiende a afectar en mayor medida el comportamiento presente de una variable. Entonces delta T está por este lado y T, y mientras más avanza el tiempo, menor tiende a ser el impacto del tiempo sobre el parámetro de delta T, o más pequeño tiende a ser delta T. Y el otro efecto, pues como ya le dije, son los efectos acumulativos. Ahora vamos a suponer que nos interesa ver cómo el cambio en Y, o cómo cambia Y más bien, debido a un incremento permanente en Z, ¿no? Permanente es que pasa a través del tiempo. Siguiendo la misma lógica de la vez pasada, entonces en ZT o en T, Z es igual a C, entonces en YT a la menos 1 será exactamente igual a la anterior, pero en YT será igual a C más 1. YT es igual a delta 0 más delta 1 C más 1, igual que la anterior, C1, delta 1C, delta 2C. En T más 1,
¿Qué pasará? Como es acumulativo, tenemos que dejar el efecto de delta 0, que era el efecto del periodo anterior, por eso volvemos a escribirla como C más 1 y le sumamos el de delta 1 C más 1, que sería el del periodo que se está viendo actualmente, ¿no? Y en T más 2 lo mismo, dejamos el primero, dejamos el segundo, que es delta 1, y ponemos el nuevo, que es el tercero, que es el de delta 2. En este caso, ¿qué pasó? Pues se tuvo aumentos consecutivos o sucesivos de Z, ¿no? Cada vez que se aumentaba, el efecto se iba a ¿qué? Se iba sumando, ¿no? Se iba acumulando. Entonces, ¿qué pasará en T? Si yo resto este menos este, ¿qué me va a quedar? Se va, se va, se va, se va, se va y me va a quedar delta 0. De nuevo, igual al modelo estático, el cambio inmediato o un cambio inmediato en X me afecta, o como me afecta a Y. Pero ¿qué va a pasar en T a la menos 1? T más 1 menos Y T a la menos 1. Entonces, esto se va con esto. Este 3 se va con este 3. Pero entonces yo llego y distribuyo esto de nuevo. Esto se va a ir con este. Me va a quedar delta 0. Y este se va a ir con este. Me va a quedar delta 1. Entonces finalmente para un periodo, para t más 1, me va a quedar delta 0. Me va a quedar delta 0, delta 1. Para dos periodos la misma situación. ¿Cierto? Resto. Se va a delta 0 y delta 0C, delta 1, alfa 0, perdón, delta 0C, delta 1C, delta 2C y me van a quedar delta 0 más delta 1 más delta 2, que es el efecto acumulado de cada uno de los periodos. A estos efectos se les conoce como la propensión de largo plazo o un multiplicador de largo plazo. Y como les dije, la bibliografía la van a leer del capítulo 10 del libro de Walters. Muchas gracias.